Set al día, llega el momento de Ágora. Hoy un Ágora especial, como les decíamos, pulsamos el sector de la educación porque queremos estar muy pendientes de cómo está siendo el inicio del curso escolar, también esa votación, esa consulta realizada en las últimas horas sobre la jornada continua. Mucho que hablar, mucho que preguntar a nuestro invitado hoy. Ágora con el secretario autonómico de Educación. Está con nosotros esta noche Miguel Soler. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Muchos titulares que nos deja ya el tema educación, pero me imagino que satisfecho, ¿no?, con el inicio del curso escolar. Sí, autonómico. Sí, siempre se puede mejorar, eso es indudable, pero de luego globalmente estamos satisfechos. Sí. Bueno, pues le preguntaremos muchas cosas, lo haremos con nuestros dos periodistas. Se han preparado muchos temas de educación, hablamos del conocido, una trayectoria profesional importante, Vicent Climent. Buenas noches. ¿Qué tal, Bonani? ¿Cómo estás? Y bienvenido, ya teníamos ganas de verlo. Ay, yo de veros a vosotros. Nueva temporada. Sí, señora. Venga, pues bienvenido. Gracias. Es el director del periódico de aquí, Pere Valenciano, también una importante trayectoria profesional. Pere, buenas noches, buena nit. Buenas noches, buena nit. ¿Viene el verano también? Muy, bueno, el verano hace ya tanto que uno ni se acuerda. Ya ni se acuerda uno, es verdad. Bueno. El invierno está llegando, ¿no? Como dicen en Juego de Tronos, ¿no? Winter is coming, pues ya el verano ya no nos acordamos. Pues bienvenido a los dos. Preguntamos muchas cosas, pero quizás lo primero, ese titular que saltaba esta tarde. Educación asegura que la alumna, la recuerdan, del Instituto de Secundaria Ben-Llull de Valencia, finalmente podrá asistir con el velo a todas las clases lectivas. Confirmamos esta noticia con el secretario autonómico. Ha sido una decisión de la Consellería de Educación. Miguel Soler. Sí, una decisión que hemos comunicado formalmente esta mañana, que hemos estado estudiando durante el fin de semana, porque es un tema complejo, que no está resuelto, digamos, en fin, prácticamente en ningún país hay diferentes opciones, en Francia, en Canadá de otro tipo, en Inglaterra. Y aquí, bueno, son los centros los que elaboran el reglamento de régimen interno, es el Consejo Escolar el que lo aprueba y establecen una serie de normas que tiene que respetar todo el mundo. En este caso, el Instituto Ben-Llull, pues bueno, pues en su reglamento de régimen interno figuraba en uno de los apartados, producto de que tuvieron un conflicto con alumnos, digamos, de algunas bandas que llevaban gorra y que generaban un problema de violencia en el centro, pues decidieron incorporar explícitamente que no se podía ir con la cabeza tapada. Y a partir de ahí, pues claro, eso fue hace 7 años. Es decir, que ahora se han encontrado con una situación por la que, digamos, no se había hecho ese reglamento y antes se había generado ese tipo de situación. Hemos estado analizando tal, por supuesto le hemos comunicado al director del centro que no hay nada contra el centro, ni muchísimo menos, que respetamos totalmente lo que han hecho y que además tienen capacidad para poder hacerlo, pero que hemos pensado que había que primar el interés el derecho a la escolarización de esta alumna por encima, digamos, de una interpretación del reglamento que llevaba a que la alumna no pudiera asistir a clase. Y también hemos comunicado que esto requiere que la sociedad hagamos un análisis tranquilo del tema y nos hemos comprometido a organizar unas jornadas de debate en torno a él, trayendo diferentes ponentes que tengan visiones que nos permitan organizar ese debate y que al final de este año, de cara al curso que viene, estableceremos algún tipo de norma consensuada al máximo para todos los centros educativos. Para que ¿Cómo todos ven la tengan medida la de nuestros periodistas? Aplaudimos la decisión de la Consellería de Educación, le damos... En el sentido en el que busca poner paz, sí, pero yo tengo algunos peros que plantear. Como por ejemplo. Uno, por ejemplo, cómo se lo ha tomado el director, porque claro, ustedes hace 2 días estaban recordando que había autonomía de cada centro para adoptar un reglamento interno que la alumna conocía previamente. Entonces, bueno, al final ha sido el centro el que cede, la Consellería la que en aras a poner paz obliga al centro a dejar que la alumna vaya con el pañuelo y la alumna, pues eso, se sale con la suya frente a la disposición interna del centro, respetando todos los derechos de la alumna y todas sus convicciones religiosas. Pero bueno, al final es el centro el que cede. Bueno, yo creo que no es un tema de que quién cede, sino que pensamos que debe primar más, sino que la pregunta es que la alumna tenga la posibilidad de asistir a todas las clases o que se haga una lectura del reglamento que implique, ya que se hablaba, que como he explicado hace un momento no fuese el motivo, de no llevar la cabeza cubierta, eso fuera, digamos, tuviera más peso que lo otro. Pues bueno, pues ahí está el debate jurídico y de convivencia en el centro. Por eso digo que no quisimos tomar la decisión el viernes, hablamos la semana pasada con el director del centro en más de una ocasión, yo hablé personalmente con él. ¿No se ha sentido desautorizado? No, el director del centro simplemente lo que asume es que ante la situación generada la Consellería tiene que tomar una decisión. No hemos dicho
lo habéis hecho mal en ningún momento, porque sinceramente no pensamos que lo hayan hecho mal. Lo que estamos diciendo simplemente que, dada la situación generada y el conflicto generado, hemos pensado que primero, lo que pone la resolución es, primero, que vamos a hacer una norma general y el contenido de la misma la tenemos que hablar entre todos para buscar el máximo acuerdo posible, porque además no es un tema educativo, es un tema que va más allá, ¿no? que engloba al conjunto de la sociedad, y que de momento la Consellería asumía la decisión de que la alumna tuviera el derecho a la escolarización. Garantizar compartiendo, el derecho como señalas, que a la efectivamente enseñanza. estos temas no son blanco o negro. No, y por está tanto, claro lo que que no. hemos visto Pero es ¿cómo se ve? el que era menos malo, digamos, dentro de la situación generada. Es complicado y Sí, con mucha sensibilidad este tema, pero... Efectivamente, hombre, yo creo, pero claro, es una opinión personal, que la Consejería ha acertado al tomar esta decisión. Yo creo que se debe primar el respeto a integrar a las personas independientemente de su religión y su creencia. Yo creo que van por ahí los tiros. No creo que tengamos en la Comunidad Valenciana o en España un problema tan acentuado como lo tienen otros países, como pueda ser Francia, donde entiendo que el debate pueda estar más enquistado, más enconado, y yo creo que se ha primado simplemente el que una persona pueda acceder según sus creencias y sus costumbres a un centro educativo de la Comunidad Valenciana. Desde ese punto de vista entiendo también la postura de Vicent, que yo creo también va en mi línea, pero ese matiz que ese hace es el debate que tenemos que tener, en definitiva, es comprensible, para poder, porque digamos, estamos muy sensibilizados con estas De cuestiones. hecho, esta misma situación, si me permitís, ha pasado en varios centros. Vale. Y hasta ahora, los centros, aunque tuvieran, digamos, normas similares a tal, han notado, bueno, como está claro que el llevar el pañuelo, no estamos hablando de un burka, ni estamos hablando que va tapada la cara, estamos hablando de un pañuelo que te tapa el pelo, no genera ese tipo de situación, y centros que tenían normas muy similares habían decidido ya, y siguen decidiendo, porque este mismo año ha pasado más de un caso, es decir, que no había, digamos, problema y que la alumna continuaba. Pero yo entiendo que al ciudadano le tiene que sorprender, insisto, máximo respeto a cualquier confesión religiosa y a las creencias de esta chica, esto por delante. Pero al ciudadano le tiene que sorprender que cuando él va a una mezquita en Arabia Saudí se tiene que quitar la cruz que lleva al cuello, si es que es cristiano, o que las mujeres se tienen que poner el velo o el pañuelo cuando van a una mezquita, y sin embargo en un centro que tiene, no es una iglesia, ya lo sé, pero tiene un reglamento, pues al final lo que se varía es el reglamento y no la disposición de una chica que conocía el reglamento previamente, insisto. A la hora de matricularse, por Bueno, ejemplo. se matricula en otro sitio que no tuviera ese Lo único que reglamento. demuestra digo que yo. somos mucho más respetuosos e integradores que en sin esos lugar a países que dudas. estás comentando. Pero Sin lugar además a lo ha dudas. señalado bien, no estamos hablando de un centro religioso, estamos hablando de un centro de educación. Con el mismo reglamento, una interpretación directa del reglamento hubiera impedido que, por ejemplo, una monja católica pudiera matricularse en el centro, porque también lleva la cabeza tapada. Ya. Es decir, que... No sé si Que se ha siempre- dado el caso. No, yo lo desconozco, pero me refiero que si se hubiera producido, la aplicación del Las reglamento monjas también hubiera hubiera sido lo llevado mismo. Pero a las que monjas tampoco pudiera normalmente, muchas matricularse. de ellas, no, Sí, no se sé si dejan todas, ellas. Pero no todas. pero muchas sí Igual se... que- pero no se todas, quitan, con lo pero cual si bien. hubiera ido Bueno, una pues que hubiera esto nos dicho, llevaría yo no me lo quiero A quitar. otro debate, Hasta el ¿no? Que no es infinito. el Por que eso queremos simplemente tratar. hemos primado lo que pensamos que es una convivencia adecuada y el garantizar el derecho a la Muy bien. escolarización por encima de otras consideraciones. Bueno, pues aclarado este punto de actualidad que queríamos comentar con el secretario autonómico, entramos en debate también. Jornada continua sí, jornada continua no. Voces en contra, voces a favor, pero lo que está claro que la Consellería ha dado la oportunidad de pronunciarse al respecto. Confirmamos los datos: 303 colegios de los 315 convocados aprobaron modificar los horarios en los centros educativos con el voto afirmativo de una media del 85% de los padres. 257 eran de Alicante, 32 de Valencia y 14 de Castellón. ¿Están bien los datos, Miguel Soler, secretario Bueno, con autonómico? pequeñas Matices. variaciones. Es decir, son 318 centros en total, Vale. de los cuales son 266 de Alicante, 14 de Castellón y 38 de Valencia. 307 han obtenido el requisito de sacar más de un 55% del censo como voto favorable, y en 11 casos, 5 de Alicante y 6 de Valencia, no han llegado a ese porcentaje y por tanto en esos no será autorizado. O sea, el resumen será 307 sí que la podrán aplicar y 11 de los que han participado no. ¿Cómo se leen estos datos? La pregunta es por qué Alicante Claro. tiene esa cifra tan Que llama extraordinaria. realmente la atención, Por ¿no? supuesto, nos llama la atención a todos y eso requerirá un análisis estudio especial, a me fondo imagino. de por qué hay una diferencia tan notable, porque en otros casos, digamos, no se producen este tipo de diferencias, ¿no? Lo que sí que es evidente es que, bueno, lo que hemos hecho no es... Hay quien había tomado este debate como si estamos eligiendo ahora qué tipo de jornada queremos, ¿no? Tenemos una jornada establecida desde los inicios de
de la comunidad autónoma competentes en educación, que era una jornada partida, y lo que había era una reivindicación de sectores de la sociedad, fundamentalmente, inicialmente de algunos sectores del profesorado, y por otra parte, ya en el caso de Alicante, muy claro, de las familias, un sector muy importante de las familias, si no se hubieran producido estos resultados, que lo que pedían era poder decidir una jornada distinta. Y lo que hizo la Consellería fue regular el procedimiento. Procedimiento basado fundamentalmente, en primer lugar, que se respetara al conjunto de las familias, que no fuera un tema de cuántos a favor, cuántos en contra, sino que, que los centros tenían que necesariamente permanecer abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin variaciones con respecto a ahora. Respecto a ahora, es decir, que la entrada y la salida estuviera garantizada para todos, que el comedor estuviera garantizado para todos y que después el tiempo que estuvieran en el centro tuvieran actividades extraescolares gratuitas para todas las familias. Con esos principios generales y luego ya más detalles concretos, lo que se planteó es que cada centro, siguiendo un procedimiento determinado, pudiera solicitarlo. Y una vez que lo solicitara, cumpliendo los requisitos, se pudiera pasar a votar ese resultado. Bueno, pues como pasa en estas cosas, hubo quien pedía que aún se forzara más el número de votos favorables, hubo quien decía que justo lo contrario, que eso era excesivo. Bueno, pues al final, cuando se ha podido hacer el resultado, nosotros ya dijimos que no nos pronunciamos ni por una jornada ni por otra. ¿Pero por qué? Porque en nuestro caso, yo creo que por motivos bastante evidentes, no nos afecta un tipo, como administración educativa me refiero, ni un tipo de jornada ni otra. Lo que queremos es pensar exclusivamente en cómo el alumno va a estar mejor. Y a partir de ahí, no hay estudios determinantes que digan esta es la mejor opción y esta es la peor. Hay debate en torno a ello. ¿El alumno o el padre y el profesor? Claro, para nosotros solo el alumno. Para la administración educativa solo hemos pensado. ¿Qué dicen los pedagogos? Pues que porque hay muchos que opinan, los partidarios de no hacer la continua, es que la carga en unas pocas horas la carga lectiva es muy importante. Excesiva, los partidarios de sí concentrarla, que son de Alicante fundamentalmente, como bien ha dicho usted, muchos arguyen el tema del clima, pero bueno, el clima es parecido en Alicante, ¿vale? En Castellón. No, pero no el clima, sino que las clases por la tarde... Pero un poquito más, vamos. Las clases que se producen por la tarde entre las 3 y las 5 en la actualidad, los que tienen jornada partida, pues en general no se detecta el mismo grado de atención del alumnado que el que se tiene a primeras horas de la mañana. En cualquier caso, lo ha señalado muy bien, esto no es blanco o negro, es decir, lo que sí que no hay estudios concluyentes, es decir, analizados estos centros que tienen jornada continua y estos que tienen jornada partida, los resultados académicos de los alumnos son mejores en unos o en otros. Ni siquiera en otras comunidades que ya lo hayan ensayado. Precisamente por eso, en fin, hay muchas comunidades en España que tienen la jornada continua y otras, en cambio, que no, hemos podido contrastar resultados. Y no hay resultados en absoluto determinantes. Y hay efectivamente un debate pues que es muy lógico, además en educación, respecto a ventajas e inconvenientes de cada opción. Y precisamente por ello, porque si hubiera un debate concluyente diciendo que la jornada partía mejor para los alumnos, lo hubiera reivindicado, que no hubiera reivindicado, la Consellería no hubiera aceptado este tipo de situación, por motivos obvios. Miguel, entonces al final en la Comunidad Valenciana se van a aplicar dos calendarios, digamos, dos horarios diferentes, el de la jornada continua en donde se haya aprobado y la jornada habitual, la partida en el resto. Que es decir, en definitiva, de aquí a unos años sí que se va a comprobar si hay dos resultados diferentes. Hay que recordar que esta votación es válida para 3 años. Y esos 3 años vamos a hacer una evaluación del funcionamiento de los resultados de todos los centros, tanto los que la tienen como los que no la tienen. Y ya se inicia en este curso escolar, Miguel. Claro, este mismo año. Con lo cual ahí ya podremos tener unos datos que nos podrán permitir, por una parte, las propias familias, que también habrán observado, si consideran que acertaron, digamos, en su decisión y dentro de 3 años quieren volver a prorrogarla, porque habrá que volver a votar dentro de 3 años y por tanto tengan continuidad, o en cambio consideran que ha sido un error, digamos, o que han perdido más que ganado para sus hijos y optan por otro tipo de modelo. Yo creo que esto, en definitiva, lo que sí que decidimos del principio es que no íbamos a tomar una opción para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque como precisamente no hay una posición de decir, no, es que esto es mejor, porque si hubiéramos llegado a la conclusión de que es mejor la continua, diríamos, a partir del año que viene, todos los centros jornada continua. O al revés, no lo permitimos a ninguno. No, hay situaciones donde hay municipios, por ejemplo, cuando se implica el ayuntamiento, y el ayuntamiento además ofrece por la tarde actividades deportivas, de teatro, música, etcétera. En general, cuando hay implicación, digamos, no solo escolar, sino más social, en general, eso sí que tenemos datos de que funciona mejor. Funciona bien. Y por tanto, eso también es un elemento a contrastar, cuando efectivamente se produce mayor implicación, cuando no, y qué tipo de resultados tiene. Bueno, pues aclarado este punto, yo creo que de la jornada continua, veremos con los resultados en la mano qué es lo que funciona mejor y, sobre todo, tranquilidad para aquellos padres que no veían con buenos ojos esa jornada continua, podrán permanecer los niños en el centro hasta las 5 de la tarde. Balance de una consellería polémica. Le preguntamos, ¿ha funcionado el mestizaje
el secretario autonómico del Partido Socialista, su conseller de los más polémicos, Vicent Marsà, de Compromís. Polémico conseller, es polémico la consellería, el área. ¿Ha funcionado el mestizaje, Miguel Soler? ¿Cómo se ha sentido después de tantos años? Usted es una persona con un bagaje importante en educación. ¿Cómo está viviendo esta fase, esta etapa? Pues vamos a ver, yo llevo, como comentábamos antes de empezar el programa, 39 años trabajando en educación, 13 trienios, que no está mal, y estoy ahí porque disfruto en educación. Para mí es el principal instrumento que tiene una sociedad para el bienestar social, para la cohesión social y para que no se cumpla ese principio de la cuna a la tumba, ¿no? En el sentido de que cuando uno nace no tenga ya marcada su historia completa, sino que de verdad, si hacemos una buena educación de calidad, tenga posibilidades de progresar al máximo posible de sus capacidades potenciales, ¿no? Partiendo de eso, yo estoy a gusto, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque es evidente que no todo el mundo defendemos las mismas posiciones, pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar, y lo que está pasando en España creo que es algo que también nos debería invitar a la reflexión, que tenemos la necesidad de llegar a los máximos acuerdos posibles con el máximo de personas posibles, en este caso de partidos políticos distintos, etcétera. Con lo cual, desde el principio, el consejero y yo, que tenemos bastante diferencia de edad, con una trayectoria también distinta a ese nivel, pues bueno, pues hemos intentado complementarnos y buscar un equipo de profesionales que todos proceden del sector de educación, todos. Yo, que llevo muchos años trabajando, nunca había visto que conseller, secretario autonómico y todos los directores generales procedan de la educación. Yo creo que eso es un elemento que debería ser bueno en general en cualquier ámbito de cualquier consellería o cualquier puesto de trabajo, y a partir de ahí lo que buscamos en el día a día es encontrar los puntos de encuentro. A ver, Vicente, veré cómo se ve. En este caso, en esta consellería no parece que haya grandes discrepancias fruto del mestizaje, como sí sucede en economía o en algunos otros lugares, que por eso los catalanes, hoy que tenemos reunión valenciano-catalana aquí en el Palau, por eso los catalanes en su día decidieron que del mestizaje nada, cada conseller del partido que fuera y toda en escalera de ese mismo partido. ¿A usted no le hubiera parecido, en general, ya lo digo para su consellería, mejor fórmula esa que la que han empleado aquí? No, porque creo que también, igual que hablamos antes de otros temas, hay que evaluar el funcionamiento que se ha tenido en estas décadas de democracia en esos casos, ¿no? Y en general ha solido llevar, y podemos analizar, Galicia, Cataluña, País Vasco, cuando se ha tomado ese tipo de opción, a dos gobiernos. Un gobierno formado por 3 o 4 consellerías y otro por otras 3 o 4. Y aunque es más difícil el día a día sobre el papel, como es normal, desde nombrar los equipos y el debatir cada una de las cosas, creo que es una apuesta interesante, que puede haber lógicamente roces en cualquier ámbito, también los hay entre personas que militan en el mismo partido político, y eso también lo sabemos, como es normal también por otra parte, y creo que en general está siendo una experiencia positiva, y desde luego en la Consejería de Educación puedo asegurar que yo estoy muy a gusto con el conseller, y como él ha dicho también está muy a gusto conmigo. Llegó a decir que éramos una buena pareja de baile, pues yo lo ratifico. Bueno, pues está bien, Pere. Lo que me da la impresión es que se han distribuido, yo sé que no lo han pactado, los papeles. Usted parece el poli bueno y el conseller el poli malo. Pero bueno, dicho esto, ¿no cree que la manera en que ha tratado la Consejería de Educación la relación con la privada, con el colegio privado, con la educación privada, se podía haber hecho, o sea, se podía haber apoyado a la pública, que yo creo que, por cierto, un gobierno autonómico es lo que debe hacer, apoyar y apostar por la enseñanza pública, pero sin, entre comillas, agredir, que es como se sienten, a la enseñanza privada de la Comunidad Valenciana? Yo es que lo que discrepo es de que se haya agredido a la enseñanza privada concertada. Es la sensación que tienen ellos. Por supuesto, no. La que tienen ellos no. Es decir, para empezar, se suele hablar de la concertada como un bloque. Yo precisamente, gracias a llevar 39 años trabajando en educación, de ellos 12 en la Administración del Estado, 8 en el Ministerio de Educación, y además tuve el honor de, junto con el ministro Gabilondo, pues conducir todo el proceso del intento de pacto educativo. He tenido cientos de reuniones con representantes de la concertada, y te puedo asegurar que no es un bloque en absoluto. Hay centros concertados que ven las cosas de una manera y centros concertados que lo ven de otra, como es normal, como también pasa en la pública, faltaría más. Y entonces hay determinados sectores de la concertada que han considerado que las decisiones que estábamos tomando pues no las compartían, y se ha transmitido a la sociedad algo que yo creo que como mínimo habría que distinguir entre lo que son datos objetivos, lo que son hechos, de lo que son percepciones. Yo recuerdo que cuando se planteó el debate del llamado arreglo escolar, que es analizar el estudio de plazas necesarias en cada municipio, en la pública y en la concertada, pues la percepción de sectores importantes de la población, por lo que iba saliendo publicado en diferentes medios,
era que habíamos suprimido, no sé, centenares de aulas a la concertada. Pues el dato real es que hay por una parte se concertaron 35 aulas más que el año pasado y por otra parte se redujeron 35 aulas en otros centros respecto al año pasado. Saldo, hay el mismo número de aulas concertadas que el año pasado. Eso es un hecho, no es una opinión. Y hay 100 profesores más en la concertada que los que había el año pasado. Entonces, ante esos dos hechos, yo creo que es difícil mantener que hay un ataque a la concertada. Otra cosa distinta es que se considere que había ciertas cosas que, bueno, pues que se estaban haciendo de una manera que no pensábamos que fuera equilibrada, como por ejemplo el decreto de admisión de alumnado, que provocó también mucho debate. Evidentemente cada uno puede defenderla, faltaría más, la posición que considere más correcta, ¿no? Pero el decreto de admisión del alumnado es un decreto que se hace por igual para todo el alumnado que se matricula en un centro que pagamos entre todos, que son los públicos y los concertados. Y por tanto lo que regulamos es que los criterios fueran los mismos. Que Esto los fue alumnos polémico también. Claro, claro. Vicent, lo que más preocupa a los de la concertada no es tanto el balance que ha habido este año como el que pueda haber el año que viene. Es decir, las movilizaciones preventivas. Digamos que sí. Se ve una cierta tendencia, entre otras cosas por las declaraciones de su conseller, que claramente ha dicho que él quiere pública y solo donde no quepan llegar la pública. En la pública habrá conciertos. Cuando bueno, estábamos hablando antes del pañuelo de esta alumna musulmana, también los padres católicos quieren que haya una atención por parte de la consellería y que si hay demanda haya más conciertos en lugar de menos. Yo no sé eso si lo tienen contemplado para el año que viene, mejorar en función siempre de la demanda que haya, las unidades concertadas, y luego ya tendríamos que hablar del bachillerato también, pero bueno, de momento en lo que estamos. En lo que estamos es que en la educación obligatoria, que engloba la primaria y la secundaria obligatoria, y también a efectos prácticos el segundo ciclo de educación infantil, aunque no sea enseñanza obligatoria, hay que garantizar que toda la población tenga una plaza pública gratuita. Y cuando digo pública, incluyo a la concertada. Por tanto, tenga una plaza sostenida con fondos públicos, gratuita, y que contenga unos mismos criterios de escolarización para todos. Lo que no puede ser, que es una de las cosas que hemos intentado modificar, y costará años, porque eso no se hace en 24 horas, en el procedimiento de admisión, que el alumnado con especiales dificultades se matricule por igual, de manera equilibrada, entre todos los centros públicos y concertados, cosa que no estaba ocurriendo en la actualidad. Y por eso precisamente ha sido uno de los cambios que hemos introducido. A partir de ahí, es evidente que el tratamiento es diferente a las etapas posobligatorias. Las etapas posobligatorias, solo hay una comunidad autónoma en España, 1 3/4, porque la otra es 3/4 de Madrid, que tiene concertado con carácter general el conjunto del bachillerato, que es una etapa posobligatoria. Las etapas posobligatorias no hay establecido el concierto generalizado, sino que precisamente está establecido... Bueno, pues dejemos el bachillerato, sí, dejemos el bachillerato. En la pregunta. Hablemos de la obligatoria. Sí, la obligatoria. ¿Cuál va a ser la tendencia? La que hemos hecho este año. Si hay más el demanda... Mismo número, la tendencia que hemos hecho este año, el mismo ¿Usted me número puede de unidades garantizar aquí concertadas... que si hay más demanda de padres que quieren llevar a sus hijos a colegios concertados, va a haber también más aulas concertadas? Vamos a ver, los impuestos que pagamos los ciudadanos son para que garanticemos desde los poderes públicos unos servicios públicos gratuitos y de calidad. Entre ellos la concertada. No, servicios públicos gratuitos y de calidad para el conjunto de la población. Y la concertada está dentro de ese paquete. La concertada que quiera ser un centro sostenido con fondos públicos. Porque hay algunos, en singular, bueno, en plural porque he dicho algunos, varios centros concertados que quieren ser privados pero pagados por todos. Eso desde luego no lo vamos a hacer. Los que cumplan las normas. Los que cumplan las normas no tendrán ningún problema. ¿Y habrá más si es necesario, más conciertos? Claro, si es necesario, por supuesto que habrá más conciertos. Claro que sí. Pero el esquema no es... La famosa debate de la demanda, vamos a ver, si hay 2.000 alumnos que quieren ir a Luis Vives, ¿vamos a hacer un segundo Luis Vives? No. Se habla, de nuevo, vamos a un debate de grandes titulares. Yo hablo con muchas familias todos los días porque es mi obligación y porque llevo además muchos años haciéndolo. Y muchísima gente no dice pública o concertada, habla... Quiero ir a Luis Vives, quiero ir a Jesuitas, quiero ir a Maristas, quiero ir al Benlliure, quiero ir a Agustinos o quiero ir al Sotomicó, ¿qué tal? No habla de pública o concertada, la mayoría. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que le gusta ese cole, por sea cercanía, público o concertado, porque cercanía, por los servicios que ofrece, por si tiene comedor o no tiene comedor. Por ideario. Sí, por supuesto, por ideario. A partir de ahí, nuestra obligación es garantizar que en conjunto eso se respete, no centro a centro. Por eso he puesto el ejemplo de Luis Vives. En el Luis Vives, todos los años, que está en el centro de la ciudad, como sabemos todos, es el instituto más antiguo, el antiguo instituto masculino, todos los años hay un montón de alumnos que se quedan sin entrar y no por eso vamos a duplicar el Luis Vives. Lo que tenemos que garantizar son plazas públicas en la ciudad que garantice que todo tengan tal.
Si le pasa lo mismo a maristas, no vamos a hacer un duplicado de maristas, sino lo que habrá que conseguir es que entre todos haya una oferta suficiente. Claro. Y el resultado es el de este año. Claro. No vamos a suprimir conciertos a ningún centro que cumpla con sus obligaciones y que entre dentro de la red pública de su Secretario Autonómico, y por volverle un poquito, parece que estamos aquí hurgándole mostramos las imágenes que nos ponían nuestros compañeros. Si dice usted que no ha habido ataque, que no se ha suprimido, ¿qué pasó en esa manifestación que salió tanta gente a la calle? ¿No se entendió bien el mensaje como anunciaba Pere Valenciano? Aquí nos muestran estas imágenes que fueron impactantes en su momento, secretario autonómico. ¿No se ha expresado bien entonces la Consellería? Bueno, lo de falta de comunicación al expresarse es una frase que se viene oyendo hace décadas y la seguiremos oyendo las próximas décadas. Cada uno ahí pues intenta expresar con sus argumentos y su tal lo que considera, y luego los medios de comunicación lógicamente también transmiten lo que consideran que tienen que transmitir. A partir de ahí, lo que sí que puedo afirmar es que a raíz de ese tipo de manifestaciones yo hablé con muchísimos padres y madres que llevan a su hijo a la concertada, y le puedo asegurar que la inmensa mayoría pensaban que habíamos cerrado cientos de aulas concertadas. Vale. Cuando les dije con datos en la mano que había el mismo número que el año pasado, en principio no se lo creían. Y eso es un dato, insisto, no una opinión. Por tanto, creo que ha habido una especie de movilización preventiva. Vale. Es decir, vamos a movilizarnos, no sea cosa que, pero eso sí, me parece muy bien que uno se moviliza preventivamente sabiendo que es una movilización preventiva, no siendo engañado por algunos que contaron cosas que no se ajustaban a la realidad. Bueno. Y eso lo he visto en grupos de WhatsApp, que me han enviado diciendo, padres de tal municipio, no citaré ninguno para no provocar tal, tenéis que acudir a la manifestación tal que vamos a hacer porque la Consellería ha decidido que el año que viene va a cerrar este colegio. Y eso era profundamente falso, y los padres de ese colegio acudieron a la manifestación engañados. Y por eso creo que los hechos han demostrado que eso no es verdad, sí. Y por tanto esperemos también que el año que viene se tranquilice la cosa y vean que no pasa nada. Bueno, el consejero ha sido lo suficientemente ambiguo en alguna declaración como para echar también un poquito de gasolina a ese fuego. Pero bueno, sí. Dejando este... Bueno, todos podemos hacer manifestaciones más o menos acertadas o erróneas, pero también hay quien las puede amplificar o puede preguntar para ratificar si eso es verdad o no. Y yo me imagino que en ese momento tendrían ustedes unos bonitos cambios de impresiones, ya que usted milita en el Partido Socialista, que es el que implantó la concertada en la Comunidad Valenciana, y el señor consejero en Compromís, que no está precisamente en esa tesis. Pero bueno, ya no aspiro a que me diga usted mucho más sobre el tema. Ya le hemos pinchado bastante, ¿no? Lo que sí que quiero preguntarle, antes de que se nos vaya el tiempo, porque además es un encargo que me han hecho algunos profesores que conozco, que están preocupadísimos porque no saben cómo orientar sus clases, que ya han empezado, hablo de segundo de bachiller, de cara a la prueba selectiva que haya para entrar en la universidad. Dice, no sabemos todavía cómo es la prueba selectiva, cuánto van a tardar en Consellería en decirnos, porque claro, no sabemos cómo orientar las clases. Bueno, respecto a lo anterior, solo diré una frase más. El consejero y yo, los dos, decimos que todos los centros concertados que cumplan con sus obligaciones en la educación obligatoria no tendrán ningún problema. Y ahora paso a la segunda pregunta. Vale, aclarado. La situación que planteas nos preocupa muchísimo. Estoy tan preocupado, como mínimo, como esos profesores que con toda la razón están planteando lo que plantean. Que venía y, pregunta al secretario autonómico. Por supuesto. Yo todas las noches en los grupos de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, me dedico a los mensajes privados que me envían a intentar contestar a esa misma pregunta, ¿no? Pues aprovecharé, por tanto, aquí para poder llegar a más profesores y a más familias, a más estudiantes que están... Vamos a ver, los estudiantes el año pasado se matricularon en primero de bachillerato sin saber de qué se iban a examinar al acabar segundo de bachillerato. Correcto. Se acaban de matricular este año en segundo de bachillerato en la misma situación. Y el profesorado, como bien indicas, no sabe cómo orientar para una prueba que nadie ha definido todavía. El Ministerio publicó el 29 de julio un decreto en el que establece simplemente las futuras reválidas de cuarto de secundaria obligatoria y bachillerato. Pero se ha dado de plazo hasta el 30 de noviembre para concretar cómo es. Como eso, digamos, nos parece francamente poco presentable, por no utilizar un término más duro, llevamos desde el mes de julio 12 comunidades autónomas pidiéndole, mejor dicho 13, porque Castilla y León, también gobernada por el Partido Popular, también se lo está exigiendo al Ministerio, más las otras 12 que no gobierna el Partido Popular, que convoque una reunión urgente para que podamos analizar. Nosotros estamos en contra de la reválida, lo hemos explicado muchas veces, pero una cosa es estar en contra y otra cosa es que no podamos ni siquiera informar al profesorado de lo que va a hacerla, por supuesto. Es grave. Con lo cual, por eso hemos planteado separar los dos temas. Por una parte, pedimos que ya que la reválida de cuarto de este año no tiene efectos académicos, la de cuarto y secundaria obligatoria, porque los efectos académicos se producirán en el curso 17-18, y como los alumnos que hoy están ya matriculados en segundo de bachillerato no han sabido, ni cuando el año pasado hicieron primero, ni ahora, cómo va a ser el examen, que se prorroga un año más la PAU.
la prueba de acceso a la universidad tal y como estaba. Y que durante este año se defina bien qué va a pasar o dejar de pasar con la LOMCE, la reválida, porque hace pocos días el ministro decía también que estaba dispuesto a negociar si se iban a modificar o no. Con lo cual, motivo de más para que no se apliquen este año, se prorrogue un año la PAU, que todo el mundo sabe cómo es, el profesorado sabe cómo prepararla, etcétera, etcétera. Y evitar este lío que tenemos, que con toda la razón, esa es la propuesta que ya le hemos hecho llegar al Ministerio. Que como está en funciones, claro, dirá que... Pero sí está en funciones para no resolverlo, pero en cambio no está en funciones para publicar el 29 de julio el decreto que lo regula. Entonces, si tuvo capacidad de publicar un decreto, es evidente que también tiene capacidad para paralizarlo. Ahí, perdón, porque no quiero acaparar. ¿Ahí están ustedes completamente cogidos de pies y manos o ya podrían avanzar algo en la medida de...? No, no podemos avanzar absolutamente más que una cosa, que sí que la hemos hecho. Y la hicimos hace un año justo ahora, y vamos a tener dentro de 15 días una segunda reunión con las 5 universidades públicas valencianas y luego también, lógicamente, con las privadas, que es que garantizamos que en cualquier caso solo habrá una prueba, no habrá dos, porque la LOMCE prevé que pueda haber dos. Sí. Puede haber la que es la final de bachillerato, más cada universidad puede hacer una propia. Hemos acordado ya con las universidades valencianas que ninguna universidad va a hacer una segunda prueba. Primer elemento. Y segundo, que las características de la actual la haremos rápidamente para que se parezca lo más posible, si no nos hace caso el Ministerio en la propuesta, a lo que era la actual PAU, para evitar que el profesorado y el alumnado no tenga esta situación de inseguridad. Muchas preguntas sobre este tema importantísimo, porque sabemos que son muchos los profesores y los alumnos que están pendientes. Se lo vamos a preguntar de nuevo, pero antes, ¿habéis venido en coche, en moto? En coche. En coche. Bueno, pues yo ahora viajo en Cabify, ¿lo habéis probado? Te vienen a recoger, es un chofer, está súper bien, os lo recomendamos, Cabify. ¿A qué le hemos quedado, Silvia? Pues hemos quedado a las 2 en Valencia, Jordi. ¿20 minutos? Sí, creo que llegamos tarde. ¿Pero vamos con tu coche? No, yo sabes que últimamente ya funcionó con Cabify. ¿Cabify? Sí, coches confortables, de alta gama, te vienen a recoger con chofer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo pides? Mira, tengo una aplicación, ¿lo ves? El mío ya está llegando. Hombre, ¿y sabes lo que te cuesta antes de que te hagan el servicio? Sí, me dicen lo que vale el trayecto y así luego no me llevo sorpresas. Hombre, está genial. Y además veo que tienes un descuento si pones el código de Canal 7 de 6 euros en el primer servicio. Sí, 6 euros. La verdad es que está súper bien. Mira, ya lo veo. Ahí está nuestro Cabify. Me voy a hacer el Cabify. Yo soy de Cabify. Cabify, muévete con estilo. Seguimos en Ágora con el secretario autonómico de Educación. Son muchas las preguntas, las dudas que queremos plantearle esta noche. Pere Valenciano nos pedía la palabra. Sí, hombre, el secretario autonómico que tiene un vasto currículum en este área, en la educación. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre por qué del fracaso actual en España, en el nivel que tenemos en comparativa con otros países europeos, si se debe a ir cambiando de ley a que, cada 2 o 3 años, a que no hay un gran pacto de Estado y si se puede hacer, si algún día va a tener arreglo en la educación, más allá de que un conseller de turno tenga una idea, un secretario autonómico brillante trabaje bien, pero yo creo que es una cuestión de Estado, si eso lo vamos a ver alguna vez. Complicado. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de que haya un gran pacto social y político por la educación. Y de hecho, bueno, no hace mucho estuve releyendo artículos publicados hace 12 y 13 años con mi firma pidiendo ese pacto tanto en la comunidad como a nivel de Estado, ¿no? Y luego tuve la suerte, como comentaba antes, de estar del 2008 al 2012 con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, cuando anunció en su misma toma de posesión la necesidad de ese pacto y me encargó que llevara el proceso de negociación. Y además demostramos que era posible, porque estuvimos durante 6 meses trabajando en un documento con toda la comunidad educativa, con todos los partidos políticos. Bueno, yo tuve 137 reuniones, algún día cuando me jubile igual hago un doctorado del tema, en las cuales se pudo observar que había elementos suficientes como para, evidentemente hay muchas cosas polémicas en las que es muy difícil llegar a acuerdos, pero se trata de elegir aquello que sí que estamos de acuerdo para darle estabilidad al sistema, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos del llamado de las cifras de fracaso escolar, lógicamente, es la estabilidad del sistema, que eso lógicamente se garantizaría en la estructura básica si hubiera un gran pacto de Estado, pero también una inversión mínima, que por ejemplo cuando llega una época de crisis pues no se produzcan los recortes que se han producido y
inversión garantizada, tanto en educación como en investigación, innovación, etcétera. Después, que hay factores también que son externos al sistema educativo, por ejemplo, el abandono, el llamado abandono escolar temprano, no el fracaso escolar, o sea, no el número de alumnos que no tienen el título, sino los que abandonan prematuramente el sistema. Se observa, al estudiar un poco la situación en toda España, que las comunidades que hemos tenido un crecimiento económico más basado en el sector de la construcción, sector servicios, ha habido un movimiento de efecto llamada, que muchos jóvenes el mismo día que cumplían 16 años, y se ponían a trabajar. No estoy hablando de quién gobernara, daba igual. 16 años se iban a trabajar porque tenían una oferta de un empleo al que el único requisito para acceder era tener 16 años cumplidos, sin ningún tipo de cualificación. Hoy esos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, están en paro y sin ninguna cualificación. O sea, hay factores externos al sistema que hay que analizar con la sociedad en su conjunto, y hay otros factores, lógicamente, que son internos. Y desde luego uno de ellos es tener una estabilidad básica del sistema que implique... a ese pacto. El presidente ha prometido un pacto... Sí, lo volvió a prometer en su discurso. Ha ofrecido, y no sé qué sensaciones tienen ustedes de si esta puede ser la buena. Bueno, yo espero que sí, porque en el ejemplo que... Han hablado ya con los otros grupos y con los... Reuniones con los Hablamos de la ley integral de la no educación los valenciana. No lo ha sabido. Sí. Vamos a tenerlas ya inmediatamente, y desde luego lo que sí que hemos tenido ya es numerosas reuniones con la comunidad educativa en la que todo el mundo comparte esa necesidad. Eso sí, hay que recordar a todo el mundo que no se puede decir estoy por un pacto y luego la frase siguiente sea proponer una cosa que sea justo la contraria que la que propone el de al lado. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Nos tendremos que acostumbrar a buscar esos puntos de encuentro. Yo recuerdo que en el año 2010, cuando se estuvo a punto de firmar, el grupo negociador, que estaba por el Partido Popular y por el Ministerio de Educación, que en aquel momento gobernaba el Partido Socialista, nos llegamos a ir de comita para celebrarlo, porque habíamos llegado a un documento de acuerdo. Y una semana después, María Dolores Cospedal le comunicó al ministro Gabilondo que el Partido Popular en aquel momento, año 2010, no iba a firmar el pacto. No vio la Por luz eso, aquello. la Conferencia Sectorial de Educación se llegó a decir: tenemos un documento acordado, pero no firmado. Con lo cual, por eso decía que sí que es posible. Por tanto, vamos a retomar las líneas básicas de acuerdo e intentar conseguirlo en España y aquí. Porque si se consigue solo aquí, hay ciertos aspectos que vienen muy marcados por la política del Ministerio, lógicamente, y por tanto será insuficiente. De todas formas, más vale tener el de aquí si no tenemos el de España, pero hay que trabajar en la doble dirección, tanto en España como aquí. Vamos con ese anuncio que realizaba el presidente de la Generalitat, decía Vicent Climent, esa ley integral de la educación valenciana, y también nuevo decreto de plurilingüismo. Secretario Autonómico, ¿qué nos puede adelantar en torno a este tema que ya ha anunciado el presidente? ¿Lo veremos ya el próximo curso escolar? ¿El decreto de plurilingüismo? Sí. Sí, se presenta mañana. Vale. Mañana a las 10 de la mañana hay una reunión con los medios de comunicación para presentar un poco las características del decreto. Claro, denos el titular, Miguel, son unas horas antes. El titular es que mañana a las 10 tenemos los medios de comunicación por motivos... Eso es avance de agenda. Bueno, diré algo, por supuesto, pero me refiero a algo que son principios generales que se conocen, porque no puedo, lógicamente, avanzar el contenido por motivos que comprenderéis. Mañana mismo se remitirá a todos los sectores de la comunidad educativa, a las organizaciones sindicales, padres y madres de alumnos, estudiantes, en fin, todo tipo, a todo el Consejo Escolar Valenciano, y se convocarán ya las diferentes reuniones de las mesas donde se va a presentar, debatir, etcétera. Y desde ahí iremos recogiendo las aportaciones, porque lógicamente lo que pensamos y deseamos es que sea un decreto que tenga el máximo consenso posible, a ser posible que salga por unanimidad de tal, porque creemos que es un tema lo suficientemente relevante, igual que hablábamos que el pacto de tal, pues aquí, es decir, ¿qué pretendemos? Algo que creo que nadie puede discutir porque todos estamos de acuerdo, que es conseguir que nuestros jóvenes, al finalizar la educación obligatoria, dominen nuestras dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, y dominio funcional de al menos un idioma extranjero, básicamente el inglés, que soy la lengua internacional. Porque el presidente habló de inglés en un buen nivel y conocimientos de una segunda lengua extranjera. Llevamos 30 años... Estamos rebajando. Le tumbamos el argumento al presidente. Totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir ahora. Es decir, que es evidente que nunca se puede tener el mismo dominio de una lengua extranjera como el inglés que el que tienes de tu lengua propia o de la que está, digamos, más presente en tu vida. Entre otras cosas, y es una de las cosas que queremos insistir mañana, al final del decreto, que nos equivocaremos si pensamos que se puede resolver actuando solo desde el sistema educativo. Es decir, hace 100 años, por irme muy atrás, el sistema educativo reglado prácticamente no existía de una manera tan generalizada como la actualidad, y también había mucha población que sabía idiomas. ¿Por qué? Pues porque se utilizaban en general en otros ámbitos. Por ejemplo, ahora uno de los elementos centrales del debate está en utilizar, por ejemplo, el inglés como lengua vehicular para estudiar las ciencias, las sociales, la biología, etcétera. Muy bien.
pero eso no es tan antiguo. Dice, los alemanes y los portugueses hablaban inglés en un porcentaje mayor que los españoles hace bastantes años cuando no existía este tipo de planteamiento. ¿Por qué? Las películas en versión original, subtituladas, los dibujos animados. La bola del drag, por irnos al valenciano, hizo más por el uso del valenciano y su conocimiento que 100 horas de clase de valenciano bien dadas en los centros. Por tanto, hay que combinar las dos cosas. Es decir, actuar dentro del sistema educativo que hacemos dentro del cole, pero también qué hacemos en los medios de comunicación, qué hacemos con las películas en versión original, subtituladas, dibujos animados, intercambios, dice que Radio Televisión Valenciana tiene que ser también en inglés. ¿En inglés? Bueno, sí. A ver, sí, Pere. es que puede ser claro que sí. Y de hecho, bueno, el presidente ha hablado más de una vez de este tema, hace ya tiempo, cuando todavía no era presidente, hablando de que, por ejemplo, si hay dos canales, pues que uno de ellos sea básicamente en inglés y valenciano. Es decir, que pueda combinar esos dibujos animados en inglés, dibujos animados, películas en versión original, que luego los centros también se utilicen. Eso tiene un problema. Si en lo público, en la televisión pública, dejamos el inglés y el valenciano, en las teles menores vamos a llegar a un público menor. Es decir, hay que conseguirlo en todas. También hay que conseguirlo en todas, la sexta, la 1, la 2, por supuesto. Claro. Es que nosotros llevamos 27 años que se introdujo el inglés en sexto de EGB de la época. Sí. Llevamos 30 años o 40 años por detrás de los países de Francia hacia arriba de la Unión Europea. Sí. Aquí están los resultados, hablamos inglés, somos de los peores que hablamos inglés en la Unión Europea y los datos están ahí, aunque tenemos la ventaja de las escuelas oficiales de idioma, que yo creo que desde el gobierno valenciano, por cierto, también podríais darle un impulso. Está pendiente en la ciudad de Valencia. Pero insuficientes, hay que lanzar más ofertas. Es usuario. O sea, yo tengo 4 B2, un C1 en la Escuela de Idiomas de Sagunto, que por cierto mando un saludo porque hacen un trabajo fantástico. Efectivamente. Pero siempre se quedan cortos, siempre falta llegar. ¿Tienes examen mañana o algo que estás No, está ya terminado, está terminado. Pero por ejemplo en Valencia queda pendiente esa gran obra que duerme el sueño de los justos, que haría un gran bien a todos los valencianos que quieran perfeccionar el idioma, pero yo creo que en la enseñanza pública queda muchísimo por hacer a la hora de impulsar. Mañana se presenta en ese nuevo decreto, a ver si le sacamos algo más, Vicente. Sí, pero permitidme una cosa respecto. He puesto el énfasis en lo que hay que hacer además fuera, no para no hacer nada dentro, he dicho porque no es suficiente lo de dentro. Y has puesto un buen ejemplo, Portugal. Yo conozco bien el sistema educativo portugués. No dan el inglés mejor que nosotros. Es muy similar lo que se hace con idiomas extranjeros en el ámbito escolar, en primaria, en secundaria, bachillerato, etc. ¿Por qué saben más inglés a la población portuguesa? No existe el doblaje. No existe. Todas las películas son en versión original, subtituladas. Es decir, de verdad, o sea, que no nos olvidemos de ese tema. Y además hay muchos más mecanismos que tenemos que utilizar. Por ejemplo, ¿por qué saben más inglés los niños que viven en Javea que los que viven en Requena? ¿Por qué? Hay más ciudadanos ingleses. Pues claro, van al mismo cole. O sea, me refiero a lo que ocurre dentro del cole es igual en Requena y en Javea, pero está más presente el inglés en la sociedad. Lo están viendo en las tiendas, los carteles, tienen amigos que son también tal. Es decir, en ese sentido remarcaba la importancia de que nos impliquemos todos, no para escurrir el mundo de la escuela, sino para reforzarlo. Obedeciendo el mandato de Silvia, claro, vamos a ver. Voy a pinchar un poquito. Sí. ¿Qué tipo de inmersión vamos a tener a partir de mañana con el decreto de plurilingüismo? ¿Qué tipo de inmersión? No, lo que habrá es una propuesta de diferentes programas que permitan que todos los alumnos, independientemente de donde vivan, alcancen el máximo dominio posible de las dos lenguas y de un idioma. Castellano, valenciano e inglés en prioridad, que es la prioridad. Preferentemente porque es la lengua, digamos, de uso internacional. Bueno, no nos ha contado mucho. Lo deja para mañana a las 10 en esa rueda de prensa que, por supuesto, estará también en Canal 7. Por cierto, se nos acaba el tiempo y yo quisiera hablar de uno de los quebraderos de cabeza, que lo ha sido, yo creo, nos lo va a reconocer el secretario autonómico, Sarsa Llibre. Sí. Al final valió la pena, Miguel Soler. ¿Todavía hay algún quebradero por ahí? Lo habrá, que ¿no? Hay, y todavía lo habrá durante un tiempo. ¿Hubo improvisación en anunciar esta medida y llevarla a cabo? Vamos a ver, todas las medidas que intentan llegar a 500.000 de alumnos, que no es una broma, y a muchísimos miles de centros, siempre, por muy bien que las prepares y las hagas, siempre hay aspectos que hay que mejorar, sin duda. Y eso muchos flecos que todavía... Siempre, y los habrá. Pero yo lo que pediría en general, no sé si ya por la edad o por qué, pero intento hacer valoración más de conjunto de las cosas, ¿no? De decir, a ver, pero no voy a escapar de Sarsa Llibre, el centro Sarsa Llibre. Sí. Las familias hasta el año pasado pagaban los libros enteros. El año pasado cobraron
todas las que quisieron participar, 200 euros, 100 al principio y 100 al entregar los libros. Este año, la inmensa mayoría han tenido o todos los libros gratuitos o les da que comprar a lo mejor, porque algún centro así lo han decidido tal, un libro, 2 libros, hasta 3 libros a lo mejor, vale. Y al año que viene ya estará todo mucho más radado. Es decir, hemos pasado en 3 años de no tener ninguna ayuda más que para los centros de educación especial y los centros de educación educativa en singular a que 500.000 de alumnos puedan disfrutar libros gratuitos. ¿Algo de cosas que mejorar. rápido? Siempre, siempre. Gestión para los profesores, para las AMPAs, sin duda. Y implicación de 3 administraciones, trabajo de los ayuntamientos, todo eso ha sido indudable. Pero hoy, si hacemos una evaluación de conjunto, yo lo volvería a repetir. Sí, lo volvería a hacer. ¿Es verdad que algunos centros que han hecho todo el trabajo de recogida de los libros, etcétera, al final no se los han cogido ustedes para las redes Salsa Libres? No, no. Me dicen que sí, que hay algún concertado que se ha quedado con los libros ahí y dice, ¿y ahora qué hacemos? No, es otra cosa distinta. La Federación de Padres Católicos solicitó al Consell Jurídic Consultiu que la participación de los centros concertados fuera voluntaria y que lo decidiera el titular del centro. Nosotros no, nosotros planteamos que fuera todos los centros públicos y concertados, pero el Jurídic Consultiu nos obligó a que fuera así para los centros concertados. Entonces, ha habido centros concertados que su titular, sin preguntar a las familias, por lo que sabemos, porque si no lo hubieran protestado después, decidió no participar en Salsa Libres. ¿Han recogido los libros? Sí, por supuesto. Recogen, y pero cobrarán no la segunda fase del año pasado, los 100 euros, pero como su centro, el titular, ha decidido no participar en el programa Salsa Libres, lógicamente no tienen continuidad este año. No lo entiendo. Una vez recogidos, ¿cómo no participar? No. A los que han recogido y el centro no participa, lo que se les ha enviado una circular a esos centros diciéndoles que entreguen esos libros a otro centro concertado del municipio que sí que participe. Y si les sobra alguno, que lo comunique al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo distribuya entre los centros que participen del municipio, sean públicos o concertados. O sea que la circular es esa, dice, primero, si no participáis, lógicamente los alumnos lo han entregado, los tienen allí, que se lo entreguen a otro centro concertado que sí que participe. Y si les sobran algunos, al ayuntamiento para que haga buen uso de ellos. De Salsa Libres solo felicitar por algo que está bien hecho, independientemente de que, lógicamente, en el desarrollo del mismo pues haya habido algún fallo, que lo ha habido. Pero yo creo que es de felicitar lo que está bien hecho, hay que decir que enhorabuena por lo que está bien hecho. Bueno, gracias. Pues ahí queda esa felicitación de Pere Valenciano. Seguiríamos horas y horas, se nos quedaron tantas cosas, lo de las becas, las infraestructuras, barracones, que todavía hay alguno, secretario autonómico. Es que no he encontrado, conseguiré una varita mágica para suprimirlos. Lo que hay es un plan presentado públicamente este plan? para la legislatura. Lo presentó el presidente de la Generalitat, además. Se anunció. Junto con la Educación en el mes de enero, el mismo día, que por cierto, yo me tocó ir ese día por la mañana a Ciegsa, porque me llamó la Guardia Civil, porque ese día se inició la operación Taula y el día es que fue el mismo día que se presentó el plan de infraestructuras. Yo no pude estar en la presentación, sino que estuve atendiendo a la unidad central de la Guardia Civil para entregar la documentación que me pedían, porque soy el actual consejero delegado de Ciegsa y me toca, digamos, también lógicamente, pues facilitar. Estará entretenido viendo todo lo que está saliendo. De lo más entretenido. Preferiría no estar entretenido en ese tema, sino con otras cosas que, en fin. Ciegsa que seguirá, triste, ¿no? seguirá hasta final de año, creo que lo ha declarado en algún medio de comunicación, porque es imposible tampoco acabar con Ciegsa. Digamos, va a haber 2 fases. Una, lo que es cuando se apruebe la ley del sector público, donde definirá, digamos, la situación en la que queda Ciegsa, y la otra, el momento efectivo en el que se procederá a su desaparición. Lógicamente, hoy están gestionando todos los barracones existentes. Si mañana desapareciera, pues nos quedaríamos sin poderlo gestionar, con lo cual hay que acompasar un paso para que no sea encima el final, aún nos provoque más problemas que ha generado ya durante estos años, que ya han sido bastantes. Intentamos que haga su trabajo bien hecho y, por supuesto, sin ningún... Ciegsa de Ana Noguera, efectivamente. Han pasado 11 años, que esta mañana hablaba yo con ella en otro medio de comunicación, y claro, la mujer dice, ahora yo me siento satisfecha de ver que aquellas denuncias que hice se han visto refrendadas. En aquel momento estaba Ana Noguera de portavoz de Educación del Partido Socialista en las Cortes, y yo era la secretaria de Educación de la Ejecutiva del Suelo. Llevábamos juntos dos el tema, yo hoy lo estoy sufriendo desde dentro, y ella, efectivamente, como has señalado, haciendo ese comentario. Al menos esperamos que este tipo de cosas sirvan para que esto nunca más vuelva a pasar. Se nos acabó el tiempo, ahora sí, nos hemos pasado y todo. Pere Valenciano, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Vicente Clement, gracias. Nos vemos en próximos programas. Secretario Autonómico, como siempre, tiene que venir más veces porque cuando se nos quedan cortos los temas. Es un placer. Igualmente, Miguel Soler, buenas noches, buena nit. Nos vamos, lo hacemos con los sonidos, con las imágenes que nos deja esta jornada de lunes, después de esta tertulia especial con nuestro invitado. Hoy hemos pulsado el sector de la educación en la Comunitat Valenciana. Mañana nos vemos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Que tenen una gran transcendència i que no volem continuar treballant sense mirar-nos als ulls. Que un responsable polític hagi de declarar per una demanda penal,
per haver permès que la gent expressi la seva opinió a través d'urnes és inacceptable. Estaba diciendo que no voy a contestar a nada, que no voy a hacer ninguna declaración, que es inútil que insistan, que lo que tenía que declarar lo he declarado ahí dentro y no voy a declarar ninguna cosa más.